Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera 617. Sexta fecha de la temporada. 25ª Vuelta de Olavarría. 7 de octubre de 1979. Organizaba el AMCO de Olavarría. Los vehículos verificados eran 48 sobre un total de 57 inscriptos. Aquel domingo 7 de octubre del 79 se desarrollaba la sexta fecha del torneo 79-80 del turismo carretera. Era como siempre en el semipermanente Luciano Fortabat de 17.450 metros. Para esta ocasión se había construido una chicana en la recta de boxes, reduciendo considerablemente la velocidad de los autos al paso por dicho sector. La primera serie, 5 vueltas para totalizar 87 kilómetros 500 metros. En la primera serie largaban 24 pilotos y la ganaba sin sobresaltos Héctor Titín Fiorda de punta a punta. Atauri, Ríos y Gradasi junto a Nani mantenían una interesante lucha por el segundo lugar. El foro oficial perdió rendimiento y de a poco Pirin Gradasi se fue retrasando. Luego de finalizada la serie, el Laucha Río fue recargado por 5 segundos por adelantarse en la largada. Ganaba entonces la primera serie Héctor Fiorda en 27 minutos 47 segundos 35 milésimas para completar las 5 vueltas. Segundo, Héctor Ríos. Tercero, Carlos Nani. Cuarto lugar para Héctor Gradasi. Quinto, Juan Ochonero. Sexto, Roberto Moura. Séptimo, Hermano Suárez. Octavo, Ricardo de Arzabe. Noveno, Juan Grosso. Décimo, Roberto Badalá. Puesto 11 de Olavarría, Daniel Corso. 12, José Santagati. 13 de Olavarría, Eugenio Calí. En el puesto 14, Juan Rota Hijo. 15, Héctor Busurro. 16, Horacio Ortega. 17, Rommel Brillanco. Y 18, Jorge Martínez Boero. El promedio del ganador, 188 kilómetros 922 metros a la hora. El récord de vuelta para Héctor Fiorda en la tercera con 5 minutos 29 segundos a 191 kilómetros 489 metros a la hora. Nos metemos en la segunda serie, que fue para Esteban Fernandino. Los 3 primeros fueron más rápidos que Titín Fiorda, pero ninguno pudo mejorar el récord de vuelta que marcaba el marplatense en la serie inicial. Ganaba entonces la segunda serie Esteban Fernandino. Segundo, Francisco Colo Espinosa. Tercero, Eduardo Sáenz. Cuarto, Antonio Liceviche. Quinto, Osvaldo Sasso. Sexto, de Olavarría, Héctor Francia. Séptimo, Orlando Rodríguez. Octavo, Valentín Copa. Noveno, Roberto Monlior. Décimo, Antonio Ventín. Puesto 11 para Osvaldo Villaverde. 12, Julio Faustino. 13, Martín García. 14, Jorge Greco. 15, Héctor Pachalat. 16, Alberto Ernsten. 17, Osvaldo Ameal. 18, Jorge García. 19, Raúl Aventín. 20, Néstor Fernández. Y puesto 21 para Oscar Piñero. No registraba paso Federico Urruti de Olavarría. El promedio del ganador, 190 kilómetros 702 metros a la hora. Récord de vuelta para Esteban Fernandino en la segunda con 5 minutos 29 segundos a 191 kilómetros 96 metros a la hora. La final decía que quedaba planteada luego de las series la incógnita sobre el verdadero rendimiento de los foros oficiales. Las nuevas exigencias en materia de preparación impuestas a los autos de la categoría después de lo sucedido en Coronel Pringles dejarían al desnudo el potencial real que tenían los motores del polaco Erceg. Antes de comenzar la final, salieron a dar una vuelta al circuito los hermanos Emiliosi con la galera. El público se acercaba a la ruta para saludar y aplaudir el paso de los gringos de Olavarría. Se largaba la final y rápidamente comenzaban las sorpresas, ya que los top del avión indicaban que el puntero era Juan Alberto Ochionero y el escolta Osvaldo Sasso. El Chevrolet y el Ford venían tirando juntos y desde la cuarta fila mandaban en la clasifica. Tercero quedaba Eduardo Sáenz a 2 segundos. En los últimos tramos del giro inicial se recuperaba Pucho Sáenz y al cumplirse la primera vuelta se imponían sobre los hermanos Suárez. Otra sorpresa, Ochionero, Sasso, Espinosa, Fiorda, Gradasi, Fernandino y Atauri. Los vehículos venían con un rendimiento parejo y eso posibilitaba que las posiciones en la ruta y en la clasificación fueran cambiando continuamente.
Luego de cumplirse las 2 primeras vueltas, el puntero eran los hermanos Suárez y al cerrarse la tercera, lideraba la prueba Osvaldo Sasso. En la ruta estaba adelante Sainz junto a Espinosa y Fernandino. Detrás marchaba Titín Fiorda, luego Atauri acechado por Gradasi y ahí nomás cerquita de Pirín ya estaba Sasso y Ochionero. Durante la cuarta vuelta pasaba a ganar el Colorado Ochionero seguido por Sasso, pero lamentablemente el piloto de Bellavista debía ingresar a boxe, ya que su Ford número 56 se le rompía un neumático trasero. Cumplida la cuarta vuelta era puntero Ochionero, segundo Fiorda a 3 segundos, tercero Fernandino a 10, cuarto Sainz a 11, quinto Gradasi a 12 segundos y sexto Espinosa a 14. Abandonaban Nani y Mouras. En la quinta vuelta, Ochionero marcaba el récord en tanto que Fiorda trataba de seguir su ritmo. El rendimiento de los dos Chevrolet era excelente y nada podían hacer los Ford para achicar la diferencia. En la ruta marchaban adelante Fernandino, Sainz y ahí nomás, muy cerquita Fiorda, luego Espinosa y detrás Ochionero con Gradasi. Tras las 6 vueltas, se ampliaban las diferencias y Ochionero le ganaba a Fiorda por 8 segundos. Los Ford quedaban a más de 15. Durante la séptima vuelta, Ochionero comenzaba a sufrir con la caja de cambio y los demás pilotos aprovechaban para descontarle algo. Antes de finalizar el giro, cambiaba la punta y Fiorda era el nuevo líder. Fiorda, por si hacía falta, mostraba el poderío de su chivo al dejar atrás en la ruta a Fernandino y Sainz. Puntero en el camino y en los relojes, solo restaba esperar que nada raro sucediera en las últimas 4 vueltas. El representante de Mar del Plata encaraba la 10ª vuelta con más de 12 segundos de ventaja sobre Fernandino y Sainz, ventaja que a mitad del circuito comenzaba a evaporarse, ya que una pérdida de aceite aparecía en el Chevrolet número 7. Al llegar a la nueva chicana de boxe, ya estaban los Ford envueltos en la humareda que largaba el auto de Fiorda. Titín hizo 200 metros más y debió ingresar a boxes para recargar aceite. La carrera entonces le quedaba servidita para Fernandino Sainz. Cumplida la 10ª vuelta, ganaba el Chango sobre Pucho por apenas 2 décimas y tercero estaba Gradasi a 4. Fiorda retornaba a la carrera pero ya muy retrasado. Las últimas 2 vueltas fueron un paseo triunfal para los 3 Ford. No había por qué arriesgar, ya que Ochionero viajaba herido y Fiorda estaba a más de 40 segundos. Llegaba el final y ganaba Esteban Fernandino por 7 décimas sobre Eduardo Sainz. Tercero estaba Pirín Gradasi sumando puntos para mantener el liderazgo en el torneo. Cuarto estaba el Colorado Ochionero sumando los primeros puntos en el TC. El necochense había sorprendido en la primera fecha en Buenos Aires y ahora en competencias de ruta salía a reverdecer los laureles del Chevrolet ex Mouras. Finalizaba quinto Héctor Fiorda, recuperándose luego de su ingreso a boxe. Tanto había recuperado que le alcanzaba para superar a varios pilotos y terminar a 30 segundos del ganador, y era una brillante tarea. Valentín Copa terminaba octavo en una de las mejores actuaciones dentro del turismo carretera. Noveno era Ricardo de Arzabe en la primera participación en ruta. Para el Chango Fernandino no era este un triunfo más. Mucho se había hablado luego de la desclasificación en Coronel Pringles y posterior ausencia el 9 de julio. El festejo eufórico en el podio tenía los motivos. La estadística marcaba que fue triplete de Ford, pero la realidad indicaba que los Chevrolet estaban por encima de los productos de ERSEC. Era paliza de Ochionero. Luego parecía que Fiorda ganaría cómodo, pero una vez más, al igual que lo sucedido con Moura, a lo largo del 77 y 78, los chivos dejaban expuesta su fragilidad. Siempre sucede un imprevisto mecánico que les impide quedarse con la victoria. De los dos, poco se puede comentar. No estuvieron a la altura de lo que venían haciendo en competencias anteriores. Lo mejor fue lo de los hermanos Suárez al comienzo de la final y algunos momentos de Atauri. Los demás quedaban lejos de los puestos de vanguardia. La carrera fue muy entretenida, al haber tantos punteros, ideal para seguirla a través de la radio, ya que la clasificación por tiempos era totalmente distinta a las posiciones que había en la ruta. Ganaba entonces Esteban Fernandino en 1 hora 6 minutos 13 segundos.
Para las 12 vueltas, segundo, Eduardo Sainz, tercero, Héctor Gradasi, cuarto, el Colorado Ochionero, quinto, Héctor Fiorda, sexto, Francisco Colo Espinosa, séptimo, Antonio Ventín, el octavo puesto para Valentín Copa, noveno, Ricardo de Arzabe, décimo, Roberto Monlior, 11, Juan Grosso, 12, Julio Faustino, 13, Rommel Viglianco, en el puesto 14, Roberto Badalá, puesto 15 para Alberto Ernsten, 16, Héctor Busurro, 17, Juan Rota Hijo, 18, Orlando Rodríguez, 19, El Laucha Ríos, 20, de Olavarría, Héctor Francia. Y después no clasificaban los hermanos Suárez, Greco, Corso, Sasso, Pachialat y Santagati. El promedio del ganador, 199 kilómetros, 534 metros a la hora. El récord de vuelta para el Colorado Ochionero en la quinta, con 5 minutos 27 segundos, a 192 kilómetros, 595 metros a la hora. Al término de la competencia era desclasificado Miguel Atauri por no entregar el auto al parque cerrado para la verificación técnica. Había terminado segundo en la primera serie. Un dato de esta carrera, la revista Corsa en aquella fecha señalaba que al finalizar la competencia se instalaba en boxes el rumor sobre una posible denuncia contra el equipo oficial Ford. En el caso, se objetarían las carrocerías. Cumplidos los 30 minutos reglamentarios, nadie se presentaba con reclamo. Hasta ahí lo que había publicado Corsa. Pero por otra parte, se comentaba que la denuncia existió, pero que fue rechazada por ser entregada fuera de término. Incluso se mencionaba que dentro del parque cerrado había fuertes agresiones verbales y algún que otro golpe tirado al aire. 25ª Vuelta de Olavarría, 7 de octubre de 1979.